La purga de brujería. La purga de brujería europea de la década de 1590, que provocó tantos gritos de ortodoxia, al menos provocó una protesta. Entre las líneas, en 1592, 8 años después de la protesta de Escocia en Inglaterra, Cornelis Lurs, un católico devoto, se aventuró a sugerir que el vuelo nocturno y el sabbat eran imaginarios, que los íncubos y súcubos no existían y que las confesiones extraídas mediante tortura eran un medio para derramar sangre inocente. Sí, pero a diferencia de Scott, nunca llegó al público. El impresor de Colonia, al que ofreció su libro, intuyó el peligro. Los fue denunciado, encarcelado y obligado a una retractación humillante. El buen obispo Binsfeld estuvo presente en la retractación y el buen jesuita del Río publicó el texto de la misma como profiláctico para que algún demonio maligno no logre imprimir las opiniones que las benevolentes autoridades habían suprimido hasta entonces. De hecho, el profiláctico era innecesario, a pesar de los repetidos esfuerzos que le costaron más encarcelamiento, hasta que la muerte por la peste lo salvó de la hoguera. El libro de los nunca fue publicado. Permaneció encerrado durante 3 siglos en el colegio de los jesuitas en Trayer, y sus impactantes opiniones solo se conocieron por su retractación publicada oficiosamente. Pero si los ortodoxos se las ingeniaron para suprimir a los críticos, no lograron reducir a las brujas. Después de 1604, la campaña disminuyó, al menos por un tiempo. El regreso de la paz a Europa, sin duda, ayudó, y el propio rey James, habiéndose establecido en Inglaterra, olvidó gradualmente su ferocidad escocesa contra las brujas. Entre las líneas, en esos años, la principal persecución fue, una vez más, en los Pirineos. Sí, pero la reserva de miedo permaneció incluso cuando no estaba en uso. Esos arroyos de montaña continuaron alimentándola, y cuando la guerra religiosa regresó a Europa, las brujas se encontraron de repente una vez más con que habían aumentado de forma alarmante durante los años de paz. Entre las líneas, en la década de 1620, con la destrucción del protestantismo en Bohemia y el Palatinado, se reanudó la reconquista católica de Alemania. En 1629, con el edicto de restitución, su base parecía completa. Esos mismos años vieron, al menos en Europa Central, la peor de todas las persecuciones de brujas, el clímax de la persecución europea.
En toda Europa, como admite un historiador jesuita, los juicios de brujas se multiplicaron con la reconquista católica. En, en algunas áreas, el señor o el obispo fue el instigador, en otras los jesuitas. A veces se crearon comités de brujas locales para promover el trabajo. Entre los príncipes obispos, Philipp Adolf von Engelberg de Wurzburg fue particularmente activo. En su reinado de 8 años, quemó a 900 personas, incluyendo a su propio sobrino, 19 sacerdotes católicos y a los hijos de 7 que se decía habían tenido relaciones con los demonios. Detalles. Los años 1627 a 29 fueron años terribles en Baden, recientemente reconquistado por Tilly para el catolicismo. Hubo 70 víctimas en Ortenau, 79 en Offenburg. En Eichstätt, un príncipe bispado bávaro, un juez reclamó la muerte de 274 brujas en 1629. En Reicherstoffen an der Paar, en el distrito de Neuburg, 50 fueron ejecutadas entre noviembre de 1628 y agosto de 1630. En los 3 príncipe arzobispados de Renania también se repitieron los incendios. En Coblenza, sede del príncipe arzobispo de Treveris, 24 brujas fueron quemadas en 1629. En Sleinstadt, al menos 30. El comienzo de una persecución de 5 años. También en Maguncia se renovaron las quemas. En Colonia, los padres de la ciudad fueron misericordiosos, para disgusto del príncipe arzobispo, pero en 1627 él pudo presionar a la ciudad y ésta cedió. Naturalmente, la persecución fue más violenta en Bonn, su propia capital. Allí fueron ejecutados el canciller y su esposa y la esposa del secretario del arzobispo. Los niños de 3 y 4 años fueron acusados de tener diablos para sus amantes. Y los estudiantes y niños pequeños de nacimiento noble fueron enviados a la hoguera. La purga de la década de 1620 no se limitó a Alemania. Se extendió también a través del Rin en Alsacia, Lorena y Franco Condado. En las tierras gobernadas por la abadía de Luxeuil, en el Franco Condado, los años 1628 a 30 han sido descritos como una epidemia demoníaca. Le mal va croissant chaque jour, declararon los magistrados de Dole. Las brujas decían en la hora de la muerte, acusan a infinidad de otros en otros 15 o 16 pueblos.
Pero la peor persecución de todas en esos años fue probablemente en Bamberg. Allí el príncipe obispo era Johann Georg II Fuchs von Dorhen, conocido como el Hosenbosch, brujo obispo. Construyó una casa de brujas con una cámara de torturas adornada con textos bíblicos apropiados. Y en su reinado de 10 años se dice que quemó 600 brujas. También tuvo su profeta de la corte, su sufragáneo, el obispo Forner, que escribió un libro erudito sobre el tema. Una de sus víctimas fue el canciller del obispo, Dr. Hahn, quemado como brujo por mostrar una sospechosa indulgencia como juez. Examine más sobre estas cuestiones en las presentes plataformas online de ciencias sociales y humanidades. Bajo tortura confesó haber visto a 5 burgomaestres de Bamberg en el Sabbat y también fueron debidamente quemados. Uno de ellos, Johannes Julius, confesó bajo una feroz tortura que había renunciado a Dios, se habían entregado al diablo y había visto a 27 de sus colegas en el Sabbat. Sí, pero después, desde la cárcel, se las arregló para enviar de contrabando una carta a su hija Verónica, dando un informe completo de su juicio. Ahora, mi querida niña, concluyó, tienes aquí todos mis actos y confesiones por los que debo morir. Es todo mentira e invención. Que Dios me ayude. Nunca dejan de torturar hasta que uno dice algo. Si Dios no envía ningún medio para sacar a la luz la verdad, toda nuestra parentela se quemará. El Cri de Soul de Johannes Julius, que también representa cientos de gritos no expresados de víctimas inarticuladas, encontró una respuesta. La terrible persecución de la década de 1620 causó una crisis dentro del mismo orden que hizo tanto por dirigirla. Los jesuitas. Ya en 1617, Adam Tanner, un jesuita de Ingolstadt, había empezado a albergar dudas sobre elementales que habían levantado una protesta contra él en su orden. Ahora otro jesuita, Friedrich Spee, se convirtió más radicalmente por su experiencia como confesor de brujas en la gran persecución de Wurzburgo. Esa experiencia que le volvió el pelo prematuramente blanco le convenció de que todas las confesiones eran inútiles al estar basadas únicamente en la tortura y que ni una sola bruja a la que hubiera llevado a la hoguera había sido culpable. Como no podía expresar sus pensamientos de otra manera, porque como escribió, temía el destino de Tanner, escribió un libro que pretendía hacer circular en manuscrito de forma anónima. Sí, pero un amigo lo llevó en secreto a la ciudad protestante de Hamel y allí imprimió en 1631 con el título de Cautio Criminalis.
La obra de Spee no fue la única obra crítica producida por las masacres de la década de 1620-129, sino que fue la protesta más elocuente contra la persecución de las brujas que habían aparecido hasta entonces. Como Tanner y todos los primeros enemigos de la persecución, no dudó de la realidad de la brujería, sí, pero estaba convencido de que aunque toda Alemania fuma en todas partes con hogueras que oscurecen la luz, todavía no había visto una bruja real y que por mucho que los príncipes ardan, nunca pueden quemar el mal. Fue la tortura y solo la tortura lo que causó la denuncia y la confesión. Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto. Toda la ciencia de los hechiceros se basaba en la tortura. Todo lo que nos dicen Remy, Binsfeld, Del Río y el resto está basado en historias extraídas por la tortura. La tortura no prueba nada, nada en absoluto. La tortura llena nuestra Alemania de brujas y de una maldad inaudita. Y no solo Alemania, sino cualquier nación que lo intente. Si no nos hemos confesado brujas, es solo porque no todas hemos sido torturadas. ¿Y quienes, preguntó, eran los hombres que exigían estas torturas? Juristas en busca de ganancias, aldeanos crédulos y aquellos teólogos y prelados que disfrutan tranquilamente de sus especulaciones y no saben nada de la suciedad de las prisiones, el peso de las cadenas, los implementos de tortura, las lamentaciones de los pobres que están muy por debajo de su dignidad. Pensamos enseguida en Nicolai Remy, escribiendo elegantes versos en su bella casa de Lechames, en Lorena, en Pierre Dancre, retirándose con sus musas a la gruta de su casa, Orné en la Garona, en el Padre del Río, en su celda devota, quedándose ciego con el estudio de los padres y rígido con la oración de la Virgen. También podríamos pensar en este momento, esta vez en un erudito luterano, entre las líneas, en 1635, cuando 4 años después de la publicación del libro de Spee, Benedict Kapsov publicó su gran obra Practica Rerum Criminalum, que trata del juicio a las brujas. Kapsov probablemente había leído a Spee, admitió que la tortura era capaz de graves abusos y había llevado a miles de confesiones falsas en toda Europa. Pero llegó a la conclusión de que suavemente, sin necesidad, debería seguir utilizándose incluso en aquellos que parecían inocentes. Y su visión de la inocencia no era liberal. Sostuvo que incluso aquellos que simplemente creían que habían estado en el Sabbat debían ser ejecutados, ya que la creencia implicaba la voluntad de los fieles ministros del diablo que defienden valientemente su reino. Escépticos como Weyer, con sus
frívolos argumentos, apela a las autoridades católicas. El Malleus Bodin, Remy del Río y tras haber reafirmado así la sana doctrina, su libro se convirtió en el Malleus del luteranismo. Viviría hasta una edad madura y recordará una vida meritoria en la que leyó la Biblia de cabo a rabo 53 veces, tomó el sacramento todas las semanas, intensificó enormemente los métodos y la eficacia de la tortura y consiguió la muerte de 20,000 personas. Así, a pesar de toda su elocuencia, no consiguió más que los Scott o Weyer antes que él. Su ataque, como el de ellos, no fue por la creencia en brujas. De hecho, fue menos radical que Weyer, quien, aunque el primero fue más audaz de todos, por su influencia personal, puede haber reducido el salvajismo de la persecución en la siguiente generación, ya que el más iluminado de los príncipes obispos del siglo XVII de Würzburg, Johann Philipp von Schönborn, elector de Maguncia, amigo y mecenas de Leibniz, fue convencido por él y trabajó para deshacer el daño causado por sus predecesores. Pero si la persecución de brujería de la década de 1620 murió en la década de 1630, se debió en gran medida a causas externas. La guerra y la Comté, los suecos en Mecklemburgo, Franconia y Baviera pusieron fin a esta guerra social entre los nativos, tal como los ingleses en la década de 1650 lo harían en Escocia. No lo hicieron necesariamente porque fueran más liberales. El espectacular juicio de brujas francés de Urbain Grandier tuvo lugar en el decenio de 1630. Matthew Hopkins tendría vía libre en Inglaterra en el decenio de 1640 y la purga de brujas estallaría en Suecia en el decenio de 1660, sino simplemente porque eran extranjeros, referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazaban fuera de su lugar, residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de la frontera internacional de forma temporal o permanente, y por diversas razones, y los juicios de bruja eran esencialmente una cuestión social e interna. Y de todos modos, la parada no fue permanente. Una vez que la mano del extranjero era retirada, los nativos volvían a sus viejas costumbres, como en Escocia, relevada de la ocupación inglesa en la década de 1660. Así es Mecklemburgo, después de la retirada de los suecos. Así en Lorraine, después de la salida de los franceses. La antigua persecución fue peor a finales del siglo XVII que a finales del siglo XVI. Entre las líneas, en 1591, el profesor de Derecho de Rostock, J.G. Godelman, había instado al liberalismo y a la clemencia a los jueces de Mecklemburgo.
Un siglo más tarde, su sucesor, Johann Klein, afirmó por escrito la realidad de los súcubos e íncubos y exigió y consiguió la muerte por quemadura de los acusados de haber mantenido relaciones sexuales con ellos, y sus argumentos fueron apoyados por escrito por el decano de la Facultad de Teología de Rostock 30 años más tarde. Ya en el 1738, el decano de la Facultad de Derecho de Rostock exigió que las brujas fueran extirpadas por fuego y espada, y se jactó del número de estacas que había visto en una colina. Así, la base intelectual de la purga de las brujas se mantuvo firme durante todo el siglo XVII. Ningún crítico había mejorado los argumentos de Weyer. Ninguno había atacado la sustancia del mito. Todo lo que los sucesivos escépticos habían hecho era poner en duda su interpretación práctica, cuestionar el valor de las confesiones, la eficacia de la tortura, la identificación de determinadas brujas. El mito en sí mismo permanecía intacto, al menos en apariencia, aunque artificial, aunque reciente, se había convertido en parte de la estructura del pensamiento, y el tiempo lo había entrelazado tanto con otras creencias y de hecho con intereses sociales que parecía imposible destruirlo. Entre las líneas, en tiempos felices los hombres podían olvidarlo, al menos en la práctica. A principios del siglo XVI parecía que había una buena posibilidad de que se olvidara, es decir, que se disolviera de nuevo en supersticiones campesinas dispersas. Pero esos tiempos felices no habían durado. La lucha ideológica de la reforma y la contrarreforma, esa sombría lucha que fue tan desastrosa en la historia intelectual europea, había revivido la moribunda caza de brujas, así como había revivido tantos otros hábitos obsolescentes de pensamiento, el fundamentalismo bíblico, la historia teológica, el aristotelismo escolástico. Todos estos habían parecido en retirada en la época de Erasmo y Maquiavelo y Finicio. Todos regresaron una generación después para bloquear el progreso del pensamiento durante otro siglo. Cada etapa crucial en la lucha ideológica de la reforma fue una etapa también en el renacimiento y la perpetuación de las purgas de las brujas. Entre la década de 1480, los dominicanos habían hecho la guerra como pensaban a las reliquias de la herejía medieval. Historia medieval. La Edad Media, en el período de la historia europea que comenzó con el colapso de la civilización romana en el siglo V de nuestra era, duró hasta los albores del Renacimiento en los siglos XIII, XIV o XV. En este intervalo de tiempo se desarrolló el estilo artístico y arquitectónico gótico, con arborotantes y todo. En este intervalo de tiempo
se desarrolló el estilo artístico y arquitectónico gótico con arbotantes y todo. También fue la época de las cruzadas y de la monarquía papal. Y fue durante este periodo cuando surgió la idea de Europa como unidad cultural distinta. El periodo medieval fue una época turbulenta de guerras, hambrunas y rápido crecimiento de la población. A pesar de acontecimientos catastróficos como la peste negra, el periodo medieval también fue testigo del crecimiento económico y los avances tecnológicos. Esta plataforma intenta ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo era la vida en el periodo medieval. Analiza cómo los cambios radicales alteraron la vida de los civiles comunes y se exploran los principales acontecimientos, batallas y descubrimientos de la época. En la época del toro brujo de Maleus y la renovada persecución en esos fríos valles alpinos en los que del río vería después la eterna fuente de la brujería y Milton, la antigua cuna del protestantismo. Entre la década de 1560, los misioneros protestantes se habían propuesto evangelizar los países del norte de Europa, cuyos gobernantes habían aceptado nueva fe e inmediatamente la casa de brujas había sido renovada por ellos. A partir de 1580, la Contrarreforma católica había comenzado a reconquistar el norte de Europa y la persecución se convirtió una vez más en un terror católico, con los nuevos jesuitas reemplazando a los antiguos dominicos como evangelistas. Fue entonces cuando el español Francisco Peña, un abogado canónico de la curia romana, recogió y resumió las conclusiones de los inquisidores romanos, ya que ningún tema escribió era ahora más discutido por el clero católico que la brujería sobre el concepto. Finalmente, la guerra de los 30 años, última etapa de la lucha ideológica, trae consigo la peor persecución de todas, la epidemia demoníaca, que alcanzó su punto culminante en el año de la Restauración Católica 1629. Es cierto que hay excepciones en esta regla general. En Inglaterra, por ejemplo, la persecución de las brujas fue siempre trivial según los estándares continentales 133 y su alumno más cercano no ha podido detectar ningún patrón en ella. De hecho, escribe Ewen, no hubo ola periódica claramente definida de brujería que se extendiera por el país, sino más bien una sucesión de brotes esporádicos. La corriente subyacente de la superstición siempre presente se manifiesta de forma desagradable siempre y cuando el fanatismo era inusualmente desenfrenado, siendo la influencia de un hombre suficiente para llevar el exceso de celo hasta el punto de peligro. Tal vez esto pueda decirse con seguridad de Inglaterra, donde la persecución, gracias a la ausencia de tortura judicial, nunca se convirtió en una purga, pero no es tal respuesta incluso allí la que plantea la pregunta,
¿Por qué el fanatismo fue en algunos momentos inusualmente desenfrenado? ¿Por qué un hombre como Matthew Hopkins apareció en 1645 en vez de 1635? De hecho, cuando acompañáramos Inglaterra con el continente, de hecho, cuando comparamos Inglaterra con el continente, vemos que el ritmo de la persecución inglesa sigue muy de cerca el de la persecución continental, de las que es un pálido reflejo. Entre continentes, las grandes persecuciones son después de 1560, cuando los evangelistas protestantes la llevan hacia el norte. Después de 1580, cuando la contrarreforma los supera, y especialmente en la década de 1590, esos años de depresión económica general y la peste europea, y en la década de 1620, durante la reconquista católica de la Guerra de los 30 años. Entre Inglaterra, la persecución comienza igualmente en el decenio de 1560 con el regreso de los exiliados marianos. También cobra nueva vida en los decenios de 1580 y 1590, los años de las tramas católicas, la guerra y el miedo, y a partir de entonces sí su curso es diferente, sí cesa prácticamente durante la duración de la guerra de los 30 años. Esta misma divergencia es tal vez la excepción que confirmara la regla, porque Inglaterra, para su vergüenza, gritaron los puritanos, no participó en la guerra de los 30 años. En la década de 1640, cuando la guerra civil e ideológica llegó a Inglaterra, las brujas también fueron perseguidas en Inglaterra. Otra excepción que aún puede probar la regla general es la proporcionada por Suecia. La iglesia luterana sueca, al igual que la iglesia anglicana, no era ni un cuerpo perseguidor ni un cuerpo proselitista, al menos en su primer siglo. Cuando entró en contacto con los lapones del norte, encontró como la iglesia romana había encontrado en los Pirineos y los Alpes una sociedad diferente, racial y socialmente diferente, medio pagana en religión, entregada al parecer en ese frío ártico a extrañas creencias de brujería. Pero como no buscaba asimilar estas inofensivas disidencias, sus creencias no fueron perseguidas, y las brujas de Laponia permanecieron siempre fuera de la generalidad de las brujerías europeas. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante con el título. En 1608, Suecia, como los otros países luteranos, adoptó las penas de mosaico para los delitos previamente castigados por los tribunales de la Iglesia.